Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a ubicarnos, por favor, en el Salmo 52. Cada miércoles estamos estudiando un salmo de la Biblia como un tiempo de estudio bíblico y que nos ayuda, nos orienta para acercarnos al Señor, para orar. Salmo 52. Vamos a leer desde el subtítulo. El subtítulo es inspirado, ¿sí? Entonces vamos a leerlo y este subtítulo es muy importante para el estudio del salmo de hoy. Es un salmo bastante corto, son apenas 9 versículos, pero solamente la introducción que tiene nos va a ayudar a entender el contexto de este salmo. Salmo 52. Dice al músico principal Masquil de David: cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste la maldad, el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas e engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Te esperaré y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo 52. Este es un salmo que tiene un contexto muy particular. De hecho, el mismo salmo declara cuál es el contexto de él. Probablemente no está escrito en el momento en que sucedió, probablemente fue escrito luego, pero definitivamente fue escrito en ese contexto. ¿Qué contexto estamos hablando? Necesitamos ir a 1 de Samuel, capítulo 22, capítulo 21 y 22. Ese es el contexto del Salmo. Vamos a leer el contexto, vamos a ver algunos detalles del contexto histórico en que se presenta este Salmo, o que nos dice, hace referencia a este Salmo, y luego vamos al Salmo a averiguar algunos detalles, otros detalles. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Si pueden notar, allí está el subtítulo: David huye de Saúl. Luego de que David es ungido por Samuel, él está delante de Saúl, hay un espíritu que atormenta a Saúl y quiere matar a David. David huye, luego regresa, pero definitivamente ya Saúl está en contra de David. Saúl ha sido desechado por Dios y entiende que David es quien lo va a suceder en el trono. David está en plena huida de Saúl y en el capítulo 21 vemos lo siguiente. Vino David a Nob. Nob es una ciudad allí en Israel. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados en cierto lugar. Un cierto lugar. Qué interesante que en plena huida la presión del momento hizo que David pecara. Está diciendo una mentira ahí, ¿sí?
Está diciendo que supuestamente Saúl lo ha encomendado una misión súper secreta que ni siquiera el sacerdote podía saber. La verdad es que él estaba huyendo de la mano de Saúl. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no será santo hoy sus vasos? Hablando de que no habían tenido encuentros con alguna mujer. Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita. No pierda esa identificación de este hombre Doeg. El principal de los pastores de Saúl, es decir, era un militar de alto rango, siervo de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Otra mentira. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Qué dio el sacerdote Ahimelech a David? Le dio provisión de alimentos y armas, ¿sí? Pero ¿quién estaba allí? Uno de los siervos de Saúl. Dice que estaba delante de Dios, es decir, fue este siervo de Saúl, fue a consultar delante de Dios y se dio cuenta que estaba por allí cerca David. Tuvo que haber escuchado la conversación entre David y Ahimelech. Levantándose David aquel día, versículo 10, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Ahora vamos al capítulo 22, donde continúa ese episodio. Versículo 6 en adelante. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. ¿De qué tribu era David? David era de la tribu de Judá. Y aquí él apela al nacionalismo, o hijos de Benjamín, ¿sí? Porque Saúl era de la tribu de Benjamín y le estaba diciendo, ustedes, se supone que el reino viene por nosotros, ¿sí? La sucesión. Oh hijos de Benjamín, os dará también, y si los pueden subrayar, subráyenlo allí, os dará también a vosotros el hijo de Isaí, ni siquiera menciona su nombre. Os dará también a vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Saúl estaba apelando al orgullo de aquellos que estaban aliados con él. Y les dijo, ¿acaso David le está ofreciendo lo mismo que yo les he estado ofreciendo? Versículo 8. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Quién estaba acechando a quién? Es la pregunta. Saúl estaba acechando a David y él estaba interpretando algo totalmente diferente. Los celos, la envidia de Saúl, saber que había sido desechado y el reino se iba a trasladar a David, lo hicieron desvariar de su juicio cabal.
Y aquí Doeg, una vez más, versículo 9. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Por ahora vamos a dejarlo hasta allí. La situación, entonces vemos que el Salmo no se trata, ¿verdad? El Salmo 52 no se trata tanto de las mentiras que dijo David en esta ocasión, sino de la verdad que dijo Doeg en esta ocasión. Es interesante. No se habla de David culpable de la situación, sino de la verdad que dijo Doeg. Doeg dijo la verdad, pero lo que implicaba esa verdad a los oídos de Saúl era un asunto de vida o muerte. Fíjense lo que ocurrió. Y el rey, versículo 11, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis, una vez más, fíjense lo que tenía en el pensamiento Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Es decir, tú te estás aliando con él. Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y él es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Lo estaba acusando de conspiración a la patria, ¿sí? Lo estaba acusando de que se estaba volviendo un enemigo de Saúl. Y este hombre, inocente de lo que estaba ocurriendo, había caído en la mentira de David. Doeg dijo todo lo que sucedió. ¿Y qué ocurrió con Ahimelech, el inocente Ahimelech? Versículo 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos, es decir, no le creyó, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Tuvieron temor de matar a estas personas. Entonces dijo el rey, ¿a quién? A Doeg. ¿Doeg era qué? Edomita, de Edom. Edom viene de Esaú, ¿sí? Esaú, hermano de Jacob. De ahí vienen los edomitas. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y ni corto ni perezoso, Doeg, el edomita, acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Y no se conformó con eso. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, es decir, se fue a la ciudad, a la propia ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños y hasta los de pechos, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Ahí le da aviso a David y David se lamenta. Versículo 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Si bien el Salmo 52 es un salmo imprecatorio, de pedir a Dios justicia por lo que había hecho Doeg, definitivamente aquí no se exalta la mentira,
de David, sino que se exalta la mala intención que tuvo Doeg en decir la verdad. Ciertamente, David procedió con mentiras, y eso está mal, y él lo reconoce, Pero en este caso, Doeg, el enemigo, procedió con una verdad, pero con una verdad fuera de contexto. Él afirmó o reafirmó la maldad o la locura que estaba pensando Saúl. Es decir, la información que Doeg le dio a Saúl, aunque era cierta, no le dio toda la información en su conjunto para que Saúl entendiera que quien estaba desvariando en su juicio era él. Y lo que dijo fue simplemente afirmarle, sí, mira lo que pasó, él definitivamente está en contra de ti. Y entonces Saúl manda matar a todas estas personas inocentes. Doeg usó información para su propia conveniencia. Él manipuló la verdad, la dijo a medias para que pareciera completa. La información no fue contextualizada para que realmente se viera lo que estaba ocurriendo y para que Saúl dejara de hacer o de pensar lo que estaba haciendo. Eso le convenía a Doeg. ¿Qué estaba diciendo Saúl? ¿Acaso David también les ha ofrecido lo que yo le estoy ofreciendo? Doeg en su ambición de poder, Doeg en su ambición de llegar a ser un hombre poderoso, como dice el Salmo 52, usó con bastante astucia la verdad para su conveniencia. Usar la verdad a medias para fines perversos es lo que hace el diablo, hermanos. Mateo 4, 6 y 7 nos habla de que en la tentación del Señor Jesús, el diablo usó la misma palabra de Dios, pero con fines perversos. Y si el diablo lo ha podido hacer, y si Doeg lo hizo, ¿cuánto más un falso profeta lo puede hacer? Para su propio beneficio, para su propio provecho. Y el Salmo 52 habla precisamente de estas personas que usan y manipulan la verdad solamente para su conveniencia o para la destrucción de otros. La peor mentira es la que cabalga en los hombros en los lomos de la verdad. Es decir, imagínense una mentira que está basada en una verdad irrefutable. Doeg dijo que Ahimelech le dio pan y armas a David, y eso fue verdad. Pero tampoco dijo que David estaba huyendo y que Ahimelech estaba inocente de toda la situación. No le dijo esa parte. Le ocultó información. Descontextualizó, manipuló y además con un perverso corazón fue y mató a los siervos de Dios. Él era un edomita. Él estaba en contra realmente, imagínense de la cantidad el tipo de gente que se rodeó Saúl. Gente que era en su corazón enemigo del pueblo de Dios. El Salmo enseña que la mentira, hermanos, destruye no solamente a la persona que dice la mentira, sino que destruye a todas las personas que están involucrados allí. La mentira de David involucró la inocencia de los sacerdotes y les dio un final que no querían, la muerte, por la mentira de David. Fueron perjudicados. La lengua de Doeg, literalmente, hermanos, como dice Santiago capítulo 3, fue inflamada por el propio infierno. Su lengua era un gran fuego que arrasó y lo hizo a sabiendas. ¿Por qué Doeg lo hizo de esa manera? Vayan a lo que puedan leer, por favor. Salmo 52, versículo 3. Versículo 3. Salmo 52, 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Se estaba dirigiendo a ese Doeg.
aunque dijiste la verdad, tú amas la mentira. Y tú usaste la verdad para mentir. Doeg realmente no amaba a Dios. Por lo menos los siervos de Saúl tenían temor de Dios en arremeter en contra de los sacerdotes, del Señor. Pero Doeg no tuvo otra decisión que ir en contra de ellos. Su corazón torcido y dañado manipuló y usó la verdad para engañar y para hacer su propio interés, para que su interés sobresaliera. Así que, hermanos, en síntesis, un salmo corto. ¿Qué enseña el salmo? Al músico principal, masquil de David. La palabra masquil tiene que ver con instrucción o enseñanza. Entonces, no es un cántico, sino una reflexión que enseña. El Salmo 52 es una instrucción para el pueblo de Dios para que tenga cuidado de algo. ¿De qué? De la mentira. El Salmo quiere que el lector reflexione en cuanto al fin que le esperan a todos los que aman la mentira. Eso es lo que quiere. No solamente aman la mentira y por amar la mentira y por odiar a Dios, tuercen la mentira, la verdad, tuercen la verdad. Y entonces el Salmo se enfoca, mira lo que le espera a estas personas que torciendo la verdad como una evidencia de que aman la mentira. Ese es, en síntesis, el Salmo 52. ¿Cómo vemos el Salmo 52? Son tres estrofas, hermanos. 3 estrofas. Estrofa número 1, versículos 1 al 3. ¿De qué nos habla la estrofa número 1? Nos habla de las evidencias que exponen al malvado. Vuelvo a decirlo. Versículos 1 al 3, las evidencias que exponen al malvado. Versículos 1 al 3. Termina con una pausa, Selah. Versículos 4 al 5 nos habla de las consecuencias que tiene el malvado. Las consecuencias que tendrá el malvado. Versículos 4 al 5. También termina con una pausa, Selah. Y los versículos 6 al 9 es la última estrofa y habla de la esperanza y confianza que tiene el justo en contraste con el malvado. Vuelvo a repetir rápidamente los 3 encabezados. Número 1, versículos 1 al 3, evidencias que exponen al malvado, que lo dejan en descubierto. Número 2, versículos 4 al 5, las consecuencias que va a tener el malvado por su maldad. Y versículos 6 al 9, la esperanza y confianza que tiene el justo en contraste con el malvado. Vamos rápidamente a considerar la primera parte. Evidencias que exponen al malvado. Versículo 1. Primera evidencia, hermanos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Lo primero que hace es señalar una característica principal del malvado. Es que presume de su maldad. Presume o se jacta, se ufana de las cosas malas que hace. Me acosté con tantas mujeres. Robé en mi trabajo. Engañé a mi esposa. Y se ufanan de eso. Eso es un malvado. Amén. Ellos se jactan de hacer lo malo y no tienen vergüenza en decirlo. No tienen vergüenza en decirlo. Ellos se ufanan. El malvado piensa que es el hombre, es el ser más hábil que existe. Piensa que nada le va a salir mal y que siempre se va a salir con la suya. Él siempre se gloría de conseguir las cosas, pero se gloría en cómo consiguió tales cosas. No, mira, hice trampa, hice esto, hice aquello, mira, nadie se dio cuenta. ¿Por qué te jactas de maldad? Eso es lo primero que hace el verdadero malo. Se jacta del robo, de todo lo que tenga que ver en contra de la ley de Dios. Y ahí el título, oh poderoso, más bien parece no solamente resaltar la influencia que tiene esta persona, que presumimos que es Doeg, el edomita, sino más bien es como una burla. Tú que te crees poderoso. Ese es un título más bien como una burla
aunque ciertamente Doeg fue recompensado por Saúl y llegó a ser poderoso, ¿verdad? Porque fue leal a Saúl, pero ahí más bien está diciendo, tú que te crees poderoso, ¿no te da vergüenza a la manera en cómo llegaste a ese poder? Realmente fue un cobarde por haber matado a personas que estaban desarmadas. Claro, llegaste a ser tan grande, pero no peleaste legítimamente. Eres un cobarde. Oh poderoso, tú que te jactas de que destruiste una ciudad entera, pero de esa ciudad no tenía armas. No habían levantado un arma, no habían levantado una espada en su vida, y tú te jactas de haberlos matado a todos. Eres un sinvergüenza, lo que le está diciendo. Llegas a esos asuntos, llegas a destruir todo y crees que lo has hecho bien. Pero dice, la misericordia de Dios es continua. Hay dos maneras de ver esa frase en el versículo 1, la misericordia de Dios es continua. Número 1, una forma de ver esa frase es, a pesar de todo lo que hiciste, Dios sigue guardando un remanente fiel. Recuerden que era una ciudad de sacerdotes y Él supuestamente había arrasado con la adoración en esa ciudad. Entonces, la misericordia de Dios es continua, puede referirse entonces a que a pesar de eso escapó uno. ¿Recuerdan? El que le dio la información a David. A pesar de eso, Dios guarda un remanente fiel y Dios no va a dejar que su adoración se caiga en la tierra. Amén. Esa es una manera de ver la misericordia de Dios, es continua. La otra es, Dios todavía sigue extendiendo la mano aún al peor de los malvados. Dios está atento al malvado para rescatarlo si el malvado se arrepiente. Tú que te jactas de tu maldad, oh poderoso, Dios todavía puede tener misericordia de ti. Versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. No te mantengas en tu maldad. La misericordia de Dios todavía está. Pero no juegues con Dios. Esa es otra forma de ver esta frase en el versículo 1. Otra característica, se ufana, ¿verdad? Pero la otra característica es que usa la lengua como una espada aguda. Usa la lengua para la destrucción. Agravios, versículo 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. El malvado piensa cómo destruir y lo primero que hace es usar su lengua para eso. Sabe cuál es el poder de la lengua. Manipular las palabras, hacer engaño de manera que se haga lo que él quiere que se haga. Y eso fue lo que pasó con Doeg realmente. Este era un edomita, recuerden, y él no quería más la adoración a Dios. Él quería una recompensa para sí mismo y usó la lengua y fue un asunto que arrasó con un pueblo entero. La acción del malvado, dice allí, no prevalecerá. La misericordia de Dios es continua, hermano. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la maldad, que la verdad. El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Recuerdan esa frase? El corazón del problema es el problema del corazón. Es porque ama el mal y por eso sus palabras siempre están corrompidas. De sus palabras, aunque salga verdad, siempre hay una cosa que está bajo cuerdas. Tiene una intención malévola. El versículo 1, 2 y 3 nos habla entonces de las evidencias que exponen a quién es el verdadero malvado. ¿Cómo podemos identificar un malvado? La manera en cómo habla, cómo se dirige, cómo dice las cosas, cómo manipula las cosas para su conveniencia. Ese es un malvado. Esa es la condición natural del malvado y su lengua lo delata. Proverbios 24, rápidamente, hermanos. Proverbios 24.
Es un llamado al pueblo de Dios a no envidiar a aquellos que llegan a un poder. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Por qué? Porque su corazón piensa en robar e iniquidad, ¿qué? Hablan sus labios. Su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Cómo identificamos a alguien que no ama la verdad? Cuando manipula la verdad. Cuando ama la mentira es porque manipula la verdad. Ese es un malvado. Debemos cuidarnos. No debemos admirar a estas personas que tuercen la verdad para su conveniencia. Entonces, evidencias que demuestran al malvado. Número 2. ¿Qué le espera a los malvados? Versículos 4 y 5. Hay una sentencia firme de Dios y David en el masquil, en la instrucción, le está pidiendo al Señor, Señor, no te olvides que eso es lo que le corresponde a esta gente. Has amado, vuelve a recapitular, has amado toda suerte de palabras perniciosas, corrosivas, perturbadoras, que buscan el mal del otro. Esas son palabras perniciosas, que buscan que los otros caigan, y engañosa lengua. Por tanto, la conclusión, Dios destruirá para siempre. No por un momento, no será un castigo temporal, una pequeña disciplina, sino que lo que le espera es algo permanente. Versículo 5, te asolará. Miren todos los verbos que usa. Verbos de destrucción, violentos, definitivamente. Dice, te asolará, te arrancará de tu morada. Cuando habla de morada, habla de la tienda, de tu tienda. Te va a arrebatar de tu tienda. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Es decir, te va a... Así como arrancamos una planta, como arrancamos el monte, ¿verdad? Así va a ser arrancado de la tierra de los vivientes. Es una sentencia firme de parte de Dios y el salmista está diciéndole, Señor, no te olvides de tu juicio. No te olvides, Señor, que eso es lo que le corresponde a este tipo de gente que usa la verdad para la destrucción de otros. Imagínense la perversidad. Usar la verdad para destruir a otros. La sentencia es determinada y no hay nada que lo libre excepto el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Eso es lo que dice. Su felicidad, la felicidad de este hombre, porque dice, has amado toda suerte de palabras. Su felicidad está basada en la destrucción de otros, está basada en el engaño, está basada en el prejuicio de los demás, pero dice la palabra que sus días están contados, sus horas están contadas, tarde o temprano Dios ejecutará su juicio. Vayan conmigo rápidamente a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 14. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, los que no lavan sus ropas, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Eso es lo que le espera. ¿Qué pasará con ellos? Serán desarraigados, serán enjuiciados muy severamente por manipular la verdad de Dios. Para terminar, versículos 6 al 9 nos habla de la esperanza en contraste, la esperanza que tiene el justo en contraste con el fin que tiene el malvado. Primer contraste, hermano. Los justos se alegrarán. Versículo 6. Verán los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo acerca de
del malvado, ¿no? Al final. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ahora, recuerden que el malvado se jacta, el malvado se goza por la mentira. Pero aquí el gozo que sienten los justos no es por la destrucción del malvado, sino por la justicia vindicada de Dios. Se goza de que Dios ha hecho justicia. Se dolerá probablemente de aquel que es objeto de esa justicia, pero glorificará a Dios. No es una alegría morbosa, no es una alegría perniciosa. Me alegro de que tú ahora recibas esto. No. Ese no es el gozo del justo. Entonces sería injusto. El gozo del justo es que Dios ejecuta su juicio y él se deleita cuando Dios hace justicia. Porque su pensamiento es, gracias Señor, porque le has dado a aquellos que te han odiado, tú también les has dado lo que les corresponde. Ellos no puso en Dios su fortaleza, sino que confiaron en sus riquezas y se mantuvieron siempre en la maldad. Y Dios hace justicia y yo me alegro que Dios haga justicia. ¿Cómo debemos orar? Estamos en una reunión de oración. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar pidiendo al Señor que a los malvados les caiga la justicia divina. Y debemos alegrarnos cuando un malvado cae en las manos del Señor y Dios hace justicia. Cuando van en contra de Dios. Debemos pedir misericordia. El versículo 1 dice, la misericordia de Dios es continua. Debemos siempre predicar misericordia. Pero si Dios ejecuta juicio, Dios es justo. Segundo contraste. Hemos visto el primer contraste. Ellos se alegran de la maldad y de la destrucción del justo, pero los justos se alegran de que Dios hace justicia. El segundo contraste. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Qué le acontecerá a los malvados? Serán desarraigados. ¿Lo notan en el versículo 5? Ellos son desarraigados. Por el contrario, el justo está arraigado. Arraigado en la casa de Dios, como olivo verde. Hablando de estabilidad, hablando de seguridad. El olivo era uno de los productos que siempre se relacionaba con la vida o con la sanidad. El olivo aguanta las sequías y es mejor que los cultivos. Y era un símbolo siempre de vida, de estabilidad, de que si hay un olivo hay esperanza. Entonces, cuando dice, pero yo estoy como olivo, a pesar de la situación difícil que el malvado quiere ir en contra de mí, yo estoy tranquilo, yo tengo esperanza en Dios. ¿Por qué? En la misericordia de Dios confío, cosa que no hace el malvado. El malvado confía en sus riquezas, confía en su poder y se jacta de eso y no pone a Dios en primer lugar. En cambio, el justo agarra y echa mano de la misericordia extendida y continua de Dios. Recuerden el versículo 1, la misericordia de Dios es continua, el malvado la rechaza y el justo la abraza. Ese es el contraste que hay. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aquel se mantiene en su maldad para siempre. Yo me mantengo en la misericordia de Dios para siempre. Para terminar, el último y tercer contraste. Versículo 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El versículo 9 nos habla de que el justo se alegra cuando está alabando al Señor en compañía del pueblo de Dios. El contraste está en que el injusto o el malvado siempre es egoísta, egocéntrico, quiere las cosas para él solamente, rechaza el cuerpo de Cristo, rechaza a los hermanos en la fe. Pero el justo dice, yo te alabaré, y no solamente te alabaré solo, yo solito en mi casa, que nadie me moleste, no,
yo me alegro con los que decían en la casa de Jehová iremos. Él se alegra de estar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Él ama a sus hermanos. Él ama estar en la congregación de los santos. Dice, yo voy a esperar en tu nombre y en esa espera yo estoy acompañado. Yo no estoy solo esperando al Señor. El justo ama el cuerpo de Cristo y disfruta estar siempre con aquellos que también son justos. ¿Qué nos enseña entonces el Salmo 52? Que debemos observar y evaluar nuestro corazón. ¿A dónde se inclina nuestro corazón? ¿Qué ama más nuestro corazón? ¿En qué está la fortaleza de nuestra vida? ¿Está en las riquezas material o está definitivamente en Dios? Aunque no tenga riquezas, tengo al Señor y yo me mantengo como un olivo verde. Yo sé que de aquí no me va a desarraigar nadie. Ni la peor de la catástrofe me separará del amor de Cristo Jesús. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo más, ni ángeles ni principados, ni potestades, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero hacer, por último, notar estas palabras, hermanos. Número 1, el justo confía. En la misericordia de Dios confío. El justo siempre confiará en Dios. Número 2, el justo alabará a Dios. Te alabaré para siempre. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Versículo 9, te alabaré para siempre. El justo confía para siempre y el justo alaba al Señor por siempre, a pesar de las circunstancias. Y el justo espera en el Señor acompañado del pueblo de Dios. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflexionar, a ver, a evaluar mejor este salmo y que nos incite a evaluar nuestros corazones de tal manera que veamos si estamos honrando la verdad de Dios y no manipulándolos a nuestra conveniencia. Que el Señor nos guarde, hermanos. A veces podemos engañarnos a nosotros mismos, usando inclusive versículos bíblicos para sostener una mentira, para sostener una perversidad. Que el Señor nos guarde, hermanos, que nosotros realmente amemos la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Que ese sea un motivo de nuestra oración esta noche. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar tu verdad, y aunque no me parezcan muchas cosas, pero ayúdame a amar tu verdad y no amar la mentira. Ayúdame a no ser hijo del adversario, que es padre de mentiras, sino de Dios, que es el Padre de las luces. Oremos. Bendito Dios, gracias por este momento. A pesar, Señor, de que no tenemos luz eléctrica, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, este salmo. Ayúdanos a reflexionar en ello. Ayúdanos a meditar. Ayúdanos a ponernos, Señor, atentos a este masquil, a esta instrucción, Señor, de no envidiar a aquellos que se ufanan de la maldad, Señor. Ayúdanos a tener realmente temor, no como Doeg, que ni siquiera tuvo temor de ti, sino que arremetió contra los sacerdotes del Señor, tus sacerdotes, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros demostrar verdadero temor de ti, porque esperamos en ti, confiamos en ti y estamos, Señor, con los que te aman. Ayúdanos a amar tu iglesia, ayúdanos a esperar en ti junto con nuestros hermanos, ayúdanos a que nuestra confianza y nuestra alabanza en ti sea permanente, Señor, sea la circunstancia que tengamos, Señor. Que tú nos recompenses, Señor, en el día final, entregándonos a ti mismo, Señor. Y que tú pagues, Señor, que tú juzgues, que tú retribuyas justamente, Señor, a aquellos que te odian. Señor, tu misericordia está extendida. Ten misericordia. Pero si ellos, Señor, se oponen, por favor, juzga y haz justicia para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este momento. Amén.